Sí, sí. ¿Ahora? Ahora sí se escucha. Pues sí, decía que muchas gracias por asistir a una nueva sesión del Festival de Poesía en esta ya casi penúltima, estamos ya en la penúltima jornada en estas sesiones de tarde y hoy vamos a tener la suerte de contar con José María García Linares que nos va a hacer una introducción sobre cómo trabajar la poesía en secundaria. Ya sabéis que para el festival es muy importante que la poesía, la literatura en general, llegue a todos los públicos y para nosotros el público más joven es fundamental, así lo llevamos haciendo desde hace casi 20 años con la suerte de que muchas veces mucho de ese público de los institutos a los que hemos llegado, en este caso pues de secundaria, pero incluso más pequeños, esta mañana estábamos con Juan Gómez Jurado, con un público de alumnos de 10, 11, 12 años y en estos 20 años hemos tenido la suerte de que muchas de esas personas que hemos visto de chiquititos escuchando poesía luego se han convertido en público, en lectores e incluso en escritores, en poetas. Por eso, pues para nosotros es una propuesta muy interesante la de esta tarde y sin más le dejo la palabra a José. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a la organización del festival por invitarme en esta edición y muchas gracias sobre todo al público que está aquí a esta hora, que ha bajado corriendo de la facultad, que habrá mal comido y que estará muy cansado y al que le agradezco profundamente que esté aquí escuchando. Bueno, yo vengo de Melilla, he estado 20 años dando clases en la Comunidad Autónoma de Canarias, desde el año 2002 que saqué la oposición, no he dejado de dar clases en todos los niveles de secundaria, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Y durante un periodo de 4 años también he sido director de centro. Y lo que pretendo hacer esta tarde, en este ratito, es sobre todo no hacer fuegos artificiales con un cañón y un ordenador y ser lo más sincero posible con respecto a lo que es la práctica docente hoy en día, ¿no? No hago fuegos artificiales con ordenador, verán que está eso proyectado ahí, pero es simplemente para que vean el título. Yo no voy a leer el Word, ni voy a proyectar diapositivas ni nada de eso, porque soy doctor en didáctica de la lengua con una tesis doctoral de literatura y nuevas tecnologías y un máster de literatura y nuevas tecnologías, y como ya soy un experto sé que es mejor no usarlo si hay que enseñar literatura, ¿no? Entonces, en mi día a día me dedico a enseñar a leer, a enseñar a escribir y a fomentar y a crear significado y sentido a partir de los textos. Como son ustedes muy jóvenes, bastante más jóvenes que yo, y muchos de ustedes son estudiantes, sabrán que para poder construir el edificio del conocimiento de cualquier alumno que va a estar en sus manos dentro de muy poquito tiempo, se necesita inexorablemente aprender a leer y a escribir. Una práctica de lectoescritura que, como dice Gregorio Luri, hoy en día es el talón de Aquiles del sistema. Porque no decimos ninguna mentira si afirmamos que el sistema educativo español no garantiza el aprendizaje de la lectura ni de la escritura. 1 de cada 4 alumnos termina la secundaria obligatoria, con graves problemas para entender un texto complejo. Y eso es un delirio, ¿no? Sobre todo cuando has estado tantísimos años escolarizado. Ese problema puede estar derivado de distintas causas, ¿verdad? Sobre todo este vaivén normativo que ustedes conocen y que dentro de poco también van a padecer, porque todo apunta a que estos cambios de ley van a continuar. Parece que forman parte del ADN de la educación española. Estamos ahora mismo aplicando la LOMLOE deprisa, corriendo,
con muchísimas dudas, sin que nadie nos la haya explicado bien. No en el sentido de que nos las tengan que leer, sino en el sentido de una vez, porque el papel lo aguanta todo. Pero ahora, una vez que está toda esa ley montada, con toda esa terminología, con todo eso, esas competencias específicas, esos ítems de salida, esos criterios de evaluación, ¿cómo se enlazan esas nuevas categorías para hacer una evaluación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la desorientación de gran parte del profesorado es tan grande que cosas que son tan absolutamente claras como que un chaval tiene que saber leer, escribir, sumar y restar por lo menos con 10 años, pues eso tampoco es compartido hoy por un número importante de la comunidad educativa, ¿no? Una vez que los chicos llegan a la secundaria, sobre todo al bachillerato, que es de la etapa que he cogido para esta propuesta, la he cogido porque quienes están en bachillerato se supone que están ya porque quieren y no hay que aceptar presiones de la administración para aprobados masivos y todas estas cosas, sino que pueden aprobar o pueden suspender sin ningún tipo de problema en función de su esfuerzo, ¿no? En esta etapa nos han vuelto a cambiar otra vez el funcionamiento. Miren, yo tengo 45 años, empecé a trabajar aprobé las oposiciones con 24, empecé el curso con 25. Es decir, en 20 años he evaluado de 5 formas distintas y he estado sufriendo órdenes de evaluaciones distintas, normativas distintas, una serie de marcos normativos que al final, como no tengan la cabeza un poco fría, pierdes el horizonte, porque puede llegar el caso que diga, bueno, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Porque si antes tenía que enseñar a leer, pero es que ahora tengo que hacer un aprendizaje basado en proyectos, que ahora parece ser que es la panacea, y eso está inventado desde el año 1917, no sé si lo saben, que ocasionó disturbios en Estados Unidos, porque las escuelas públicas iban a enseñar a los niños pobres con ese sistema, mientras las escuelas privadas iban a continuar con el sistema tradicional. Generó una cantidad de disturbios importantes, está recogido, hay bibliografía. Sin embargo, nos lo están vendiendo hoy como la panacea, ¿no? Además, cuando ya PISA ha dicho que el aprendizaje basado en proyectos trabaja en detrimento de la competencia lectora y de la competencia matemática, ¿no? Pero seguimos insistiendo en eso. ¿Cómo podemos movernos ahí? Porque no podemos olvidarnos tampoco de que los profesores, cuando seamos profesores, los maestros, cuando sean maestros, van a ser y somos funcionarios del Estado. Es decir, nosotros no estamos aquí para salvar al mundo, estamos aquí para cumplir la ley. Y eso tiene que estar muy claro, para que nadie se confunda. Si el sistema es tan malo, tan desastroso, tan horrible, tan injusto, pues con tirar de la puerta y dedicarte a otra cosa tienes bastante, pero no se va nadie. Todo el mundo se queja, pero no se va nadie, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Dentro del marco normativo nos podemos mover, podemos hacer muchísimas cosas, podemos conseguir grandes resultados, dado que como digo, el marco normativo es bastante considerable, ¿no? Últimamente he estado leyendo bibliografía sobre los clubes de lectura, porque los clubes de lectura han puesto de manifiesto que están dando muy buenos resultados para crear comunidades de profesores lectores. No clubes de lecturas para niños, sino clubes de lectura para profesores. La autoestima del profesor lector, el enriquecimiento de sus propias lecturas, el diálogo con compañeros sobre un mismo libro, y eso repercute de forma muy positiva después en la práctica diaria, ¿no? De ahí hay cierta parte de investigadores y de crítica que hablan del sujeto lector didáctico, ¿no? Como la necesidad de que el docente sea un experto lector. Si queremos hacer lectores, tenemos que enseñar a leer.
Porque los lectores no nacen, sino que se hacen. ¿Y cómo hacemos lectores? Esto hay un libro muy bueno de Víctor Moreno, Cómo hacer lectores competentes, que les recomiendo efusivamente porque vienen además con muchísimas propuestas prácticas y mucho material valiosísimo. ¿Cómo conseguimos ese lector capaz de enfrentarse a distintos tipos de textos, ¿no? Pues lo primero que necesitamos, que son ustedes y soy yo, es personas que, si se dedican a la lengua y a la literatura, sean lectores, expertos lectores, que salgamos de esa nueva retórica del profesor como faro, como guía, como intermediador. Bueno, eso queda muy bien, en determinados momentos puede funcionar, pero para enseñar a leer, la chavala necesita a una persona que domine y que controle las estrategias de lectura, porque leer no es solamente reproducir reproducir letras que hay en un texto, ¿no? Conforme vayan viendo a sus alumnos verán que tenemos casos de niños que son capaces de reproducir un texto escrito, pero que le preguntas qué dice el texto y no lo sabe, no lo ha entendido, ¿no? Porque además los contextos de la lectura les quedan muy alejados también. Claro, el hecho de hablar de clubes de lectura y de hablar de esto nos abre la puerta a plantearnos qué hacemos con la programación didáctica, que es como la espada de Damocles del profesorado. Está todo el mundo agobiado siempre con la programación didáctica. Normal, porque requiere una reflexión profunda, requiere un trabajo y nos la van cambiando continuamente. Pero a pesar de los cambios que nos hacen, ¿cómo podemos incorporar una práctica de lectura en el aula que no sea solamente la de que el niño se lleve el libro a su casa y se lo lea solo, ¿no? Bueno, pues efectivamente se puede hacer con un sistema como el que voy a plantear yo aquí, de lectura compartida, de una dimensión social de la lectura, para que no solamente nos quedemos con el resultado final individual de la lectura domiciliaria, sino que en el contexto de iguales en el aula, los lectores puedan compartir sus percepciones, sus análisis, sus deseos, sus frustraciones a partir de esa lectura, ¿no? Claro, esto requiere que demos un volantazo, pero ahondando ese volantazo no nos salimos del marco normativo de la LOE, ¿de acuerdo? Y quería que no se me olvidara un texto que tengo aquí, una cita de Patrick Jules, que dice: leer una historia completa no consiste en dejar al alumno solo frente al texto y sus dificultades de lectura. La escuela debe tomar en cuenta las dificultades de los alumnos de manera que el objetivo no sea solamente despertar el gusto por la lectura, sino también un aprendizaje de la comprensión de todos los niveles de la historia. Si hacemos un poquito de memoria, incluso ustedes que son bastante más jóvenes que yo, recordarán que la manera en la que estudiaron literatura en bachillerato es deprisa, corriendo, buscando metáforas, buscando paralelismos y estudiándose el contexto histórico para vomitarlo después en el examen de la EBAU, de la PEBAU aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, es que esa aproximación filológica tiene sentido cuando se dispone de un tiempo como el que existía hace 20, 25 años, que había una asignatura exclusiva de literatura y se podía abordar una lectura primero pausada, después un acercamiento histórico, un acercamiento retórico. Hoy en día los tiempos son muy cortos, ¿no? Entonces, esa lectura filológica saturada de datos también va en detrimento de la comprensión del texto, porque al final le pedimos tantos datos a los alumnos que la lectura queda relegada. Es más, se puede hacer un examen perfectamente de sobresaliente en una PEBAU sin haberte leído el libro. Eso lo sabemos todos. Incluso en la universidad se puede hacer también, en determinadas asignaturas, ¿no? Por tanto, lo que yo les voy a plantear aquí ahora, rapidito, para que no se nos eche el tiempo encima, es una estrategia de lectura guiada, compartida con mis alumnos, no inventada, no buscada en internet, sino que la hago yo, con resultados dispares dependiendo del grupo en el que lo aplico, el año que lo aplico, etcétera, etcétera.
siempre con el fin de que la participación del alumno o de la alumna fomente la comprensión del texto por encima de todo, que entiendan lo que están leyendo y a partir de la comprensión del texto se pueda elaborar cualquier ejercicio y que lo leamos allí mismo. Esto requiere también tiempo, hay que priorizar entonces determinados aprendizajes porque efectivamente el tiempo no es demasiado, ¿no? Pero se puede hacer. Bueno, ¿voy muy rápido? ¿Estamos bien? Bien, estupendo. Bueno, yo he tomado para la muestra, he utilizado a una poeta que estuvo en el FIP aquí en la pasada edición, no, en la anterior, Begoña Abad, porque siempre que doy entre primero y segundo de bachillerato, a veces cuarto también, obtengo muchos mejores resultados cuando el poeta o la poeta están vivos que cuando llevan tiempo fallecidos. Parece una simplicidad, pero el hecho de que el alumno sabe que esta persona está escribiendo sobre problemas que están ocurriendo en ese momento, despierta muchísimo más su interés. He traído, no para leerlo ni mucho menos, el marco legal en el que nos movemos este año, solamente para que lo vean con un vistazo rápido. Bueno, pues tenemos dentro de lo que es el desarrollo de la materia de lengua castellana y literatura, pues tenemos ahí un tercer bloque, que es el que se dedica a la educación literaria, ¿vale? Es un tercer bloque que también apunta a algún problemita, como vamos a ver ahora aquí en las competencias específicas, porque mezcla la formación lectora con la categoría del placer. Si ustedes se fijan aquí, dice seleccionar y leer de manera autónoma obras relevantes de la literatura contemporánea como fuentes de placer. Bueno, levantar una ley en función de un concepto tan subjetivo como el placer es muy peligroso, porque claro, ¿qué es el placer? Para que nos diga el Ministerio de Educación y Formación Profesional que debe ser fuente de placer, nos tendrán que decir el Ministerio qué es el placer. O cómo entienden ellos el placer, porque cada uno de ustedes y yo tenemos un concepto de lo que es nuestro propio placer. Esto es muy parecido al concepto de motivación. ¿Hay que motivar al alumno? Sí, pero ¿qué es motivación para el Ministerio de Educación y Formación Profesional? ¿Cómo se motiva? Porque es un concepto muy subjetivo. Lo que es motivador para mí, a lo mejor no es motivador para ustedes. Sin embargo, hay una ley que está montada sobre eso, ¿no? Esta parte de las competencias específicas basada en el placer a mí me parece errónea, ¿no? Podemos fomentar y hemos de fomentar sobre todo la comprensión del texto. Y cuando el alumno sepa leer, que lea lo que al alumno le dé la gana. Pero no podemos meternos en cuestiones de placer porque sabemos desde hace muchísimos años, desde hace 20 y tantos años, que las instituciones coercitivas chocan directamente con el placer. Entonces nosotros estamos en un sistema educativo impuesto, bueno, es que es verdad que estamos en bachillerato, ¿no? Pero en cuarto de la ESO aparece también el concepto de placer. Es una institución obligatoria. A ver, placer, obligación, no casan mucho, ¿no? Pero bueno, aun estando eso ahí, repito, la normativa tiene muchos recovecos y podemos trabajar huyendo de algunas cosas como esta, ¿no? Ahí tenemos una de las competencias específicas, seleccionar y leer de manera autónoma, con todas esta nomenclatura que me imagino que ya se estarán familiarizando con ella, las competencias, las 7 competencias clave, con las subcompetencias, bueno, una cuestión muy complicada porque después esto hay que desarrollarlo en grupos de 32, no en grupos de 10. Y si uno hace caso al pie de la letra al marco normativo, tendríamos que estar todo el día con el ordenador en clase apuntando datos. Por cada alumno habría que apuntar 20 datos. No es real. Tenemos que buscar maneras de que, aun trabajando una sola actividad nosotros, que organicemos como buenamente queramos, bueno, pues deben respuesta en la medida de lo posible a esto, pero esto al 100% es imposible.
Otra de las competencias específicas tenemos aquí, que es la de leer, interpretar y valorar obras relevantes de la literatura española, hispanoamericana, utilizando el metalenguaje propio de la materia. Bueno, esto también estaba ya en la normativa anterior. Y volvemos aquí otra vez, si lo ven, aquí al disfrute. ¿Hasta qué punto se puede disfrutar en segundo de bachillerato cuando vamos corriendo y los alumnos van con la lengua al cuello? Y problemas de ansiedad, llanto, desesperación. Es muy subjetivo, es entrar en un terreno, desde mi punto de vista, ustedes pueden estar perfectamente en desacuerdo, que no es real, no puede estar en una ley educativa, ¿no? En los clubes de lectura sí, en una asignatura que se llamara animación a la lectura sí, pero en esto es más delicado. Y también he recogido aquí, no para leérselo ni mucho menos, que estas propuestas que yo les traigo las podemos aplicar tanto en primero de bachillerato como segundo o en literatura universal, en donde sí que tenemos una materia anual con 4 horas a la semana dedicada exclusivamente a la literatura, con unos criterios muy abiertos que nos permiten, sobre todo con el hecho de conectar lo contemporáneo con lo clásico, nos permiten hablar de escritores que hoy están haciendo una labor poética y venden sus libros, van a recitales, participan en festivales y todo eso, ¿no? No, insisto, no voy a cansarlos de ninguna de las maneras. También con sus competencias específicas. ¿Ya están familiarizados con esto en la facultad, las competencias específicas, o todavía no? Más o menos, ¿no? Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Bueno, pues no los voy a cansar ni mucho menos. Este es el marco normativo, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Sobre todo lo que no podemos hacer es perder la ilusión. Y esto que digo también es muy delicado, porque la ilusión, como es una cuestión también muy subjetiva, pues cada uno tiene un nivel de ilusión distinta, ¿no? Pero a pesar de que es un trabajo duro, a pesar de que es un trabajo en ocasiones delicado, desagradable en otras, es un trabajo que merece mucho la pena. Trabajar con niños y trabajar con gente joven te llena de energía. Insisto, también es muy cansado. Pero si no perdemos de vista que tenemos que cumplir con esto y que nuestra labor no es salvar a nadie, sino formar. Si no perdemos eso de vista, saldremos adelante, unos años mejor, otros años peor, pero saldrán adelante. Y podrán perfectamente un día decir que están contentos con los resultados que están teniendo sus grupos de alumnos. Otros años dirán que está mal. Yo este año estoy desesperado con un primero de la ESO, pero luego con un tercero estoy muy bien. Va la cosa compensando, ¿no? Bueno, pues la primera parte de... ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, me queda un cuarto de hora. La primera parte ya de lo que son las propuestas prácticas la he montado en itinerarios de lectura, ¿vale? Begoña Abad es una poeta burgalesa que ha tenido una trayectoria vital muy compleja, es amiga mía, la conozco y puedo decir aquí sin ningún problema que ha sido una mujer maltratada y tuvo que salir pitando de su casa y empezar a ganarse la vida, y se ganó la vida de portera de un edificio, y en la portería del edificio es donde ha escrito todos sus libros. Tiene una visión de la vida muy real, muy honesta y preocupada en los problemas que nos arrasan a todos nosotros, ¿no? Entonces sus textos se pueden vincular perfectamente con la corriente de la poesía de la conciencia crítica, ¿no? Esa corriente de la poesía de la conciencia crítica hoy en día pues está fundamentada en aquellas prácticas poéticas que llama Alberto García Teresa, conflictocéntricas, es decir, que el conflicto social está en el centro. El paro, los desahucios, problemas medioambientales, la violencia de género, la pobreza, etcétera, etcétera. He ido seleccionando algunos textos aquí y elaborando primero unas preguntas que fueran dirigidas
directamente a la comprensión del significado. Por ejemplo, en este poema, lo leemos rápidamente, los lamentos del pueblo, el dolor de la gente que sufre, no suelen tener rima fácil. De hecho, es un sonido poco agradable para el paladar exquisito. Suena... Vamos a agrandarlo para que ustedes lo vean también. Perdón. Suena como la leña al quebrarse bajo la pisada poderosa. Sin embargo, es ahí donde la poesía debería buscar sus tesoros, pienso. Fíjense desde el primer momento que el vocabulario y la sintaxis son muy claras, con muy poca complicación, muy cercana al lenguaje hablado de nuestros alumnos y conecta muy bien con ellos. Y termina el poema diciendo, pero claro, ¿yo qué voy a decir sentada en un lugar donde nunca hay sol y mirando a las paredes tantas horas? Está publicado en Palabras de amor para una guerra. Pues tenemos varias posibilidades de trabajar un poema como este. Seguramente cada uno de ustedes tendrán la suya propia, ¿no? Podemos comenzar leyendo un poema. Se nos olvida que para que a los alumnos les guste la poesía tienen que escucharla. Hay que leer poesía en clase. Es verdad que nos metemos en la dinámica diaria y nos cuesta trabajo, pero si estamos decididos a que la poesía entre dentro de nuestra metodología, no podemos renunciar a los primeros 5 minutos, 10 minutillos, leer. Que nos oigan leer, que nos oigan entonar e intentar también imitar esa entonación e imitar esa lectura, ¿no? No les engaño si les digo que las primeras veces pues no sale bien, pero cuando ya llevamos 5 o 6 autores o autoras, los propios alumnos levantan la mano y son ellos los que piden para leer. Es probar, ¿no? ¿Dónde dice la voz poética que debe buscar la poesía sus tesoros? ¿Por qué? Bueno. Hay otro poema muy conocido de Begoña que está musicado por el Niño de Elche. No sé si conocen al Niño de Elche. El de las estrategias de distracción. El de mira las pantojas y a los pieles rojas. Bueno, pues este texto, por ejemplo, funciona muy bien cuando estamos en segundo de bachillerato abordando el tema de los medios de comunicación, sin perder nunca de vista que el comentario de la PEBAU siempre va a salir a partir de un texto periodístico, ¿no? Un texto expositivo argumentativo que aborda unas cuestiones o unas problemáticas contemporáneas que están en muchas ocasiones tratadas por esta poeta. Por eso está elegida y por eso la estoy enseñando aquí, ¿no? Bueno, hay bastantes otros textos aquí. Por ejemplo, el visionado del Niño de Elche, es que además es amigo de Begoña Abad, y alguna vez hemos hecho con este poema un Zoom y ha funcionado muy bien. Sus canciones están en Spotify, los vídeos están en YouTube. Pero bueno, hoy en día, si cogen poetas actuales, es muy raro que no haya un videopoema, que no haya un artefacto artístico en internet donde esté ese texto y con el que puedan jugar, ¿vale? Bueno, todas estas actividades, por tanto, están planteadas para comprobar que el texto se ha entendido, para fomentar también el diálogo. Si solamente damos estas actividades para que sean elaboradas en casa y no sean discutidas, pues estamos otra vez cayendo en lo de la lectura individual. Se trata de materializar lo que dice la normativa de la lectura social, de que los chicos lean y discutan, y si tienen que discutir la hora entera por 2 versos, pues que discutan. Ahí estaría realmente el cambio en la metodología o en la pedagogía de la literatura. No debería ser esta, digamos, devorar nombres y apellidos y fechas y títulos para luego no recordarlos, ¿no? Es mucho mejor discutir un poema del que después posiblemente sí se vayan a acordar. Hay otro itinerario que también me ha funcionado muy bien, que es el itinerario del medio ambiente, el de la poesía y la ecocrítica. No sé si saben o han escuchado hablar de la ecocrítica. Bueno, la ecocrítica es
plantea la posibilidad de que el poema y el contenido del poema tiene una responsabilidad con el entorno en el que está escrito. Un poeta siempre es responsable de lo que dice, pero también es responsable de lo que calla. Y hoy podemos escribir de lo que queramos, de los temas que más nos gusten, de amor, de desamor, pero estamos viviendo un momento histórico tremendo, ¿no? Y ese momento de cambio climático, de calentamiento global, parece que está allí lejos, ¿no? Ya llegará, pero no, está cada vez más cerca, ¿no? Y no es solamente Begoña Vaz la que tiene poemas que hablan sobre esa problemática, sino que hay muchísimos poetas hispanoamericanos, Homero Aridgis, por ejemplo, Estela Calderón, aquí en España Elsa López, Marilú Escribano también tiene en su último libro unos acercamientos poéticos muy interesantes a la figura del árbol, que nos dan la posibilidad de ahondar en esta problemática tan contemporánea, ¿no? El enfoque ecocrítico, por tanto, es ese. De la misma manera que nosotros no podemos existir sin lo que nos rodea, la ecocrítica plantea la religación de todos los elementos del ecosistema en donde nos movemos. Es decir, es tan importante el hombre como el árbol que tiene al lado, como el perro que está por allí, como el río que cursa un poquito más alejado, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de unir y religar los entornos que están separados. De eso ha escrito mucho también Ernesto Cardenal, como me imagino que alguno podrá recordar, ¿no? Bueno, pues Begoña Vaz tiene una figura inventada, mítica, la bosquiembra. Es un ente mítico fabuloso que en varios de sus poemas va recorriendo bosques y vive bajo el techo de los árboles, como dice ella, y es una criatura femenina, para la que el entorno es su mayor preocupación. Esto también está muy relacionado directamente con el ecofeminismo, que sabrán que dentro de toda la ecocrítica las mujeres están haciendo una labor encomiable en la defensa de los entornos como equivalente a la defensa del propio cuerpo, y en esa comparación de naturaleza como dadora de vida y mujer como dadora de vida también, ¿no? Bueno, los poemas son verdaderamente buenos, pero no los podemos leer todos aquí porque nos pasamos. Este sería otro de los itinerarios que podríamos trabajar. Y además muy rico a la hora de conectarlo con las competencias y los criterios de lengua, ¿no? Del comentario crítico ideológico, del comentario argumentativo. Bueno, aquí están también las preguntas. Si alguien está interesado en ellas, pues cuando terminemos me dan su correo y yo se lo envío, porque no tengo ningún reparo en hacerlo. Había también otro itinerario aquí preparado sobre el amor. Ese itinerario me lo tuve que poner deprisa y corriendo hace 2 años, cuando estaba en Tenerife, y les pregunté a un grupo, eran mayoritariamente alumnas, y les pregunté, ¿vais a ir a los carnavales? Y muchas dijeron que sí, y me dice una, yo no. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque mi novio no me deja. Y estaba en segundo de la ESO. Y yo le dije, pues manda a tu novio a tomar por... Y me dijo, no, porque luego me coge y entonces ya cambiamos de tema, ¿no? Y ya entró servicios sociales y todo lo que tenía que entrar ahí, ¿no? Pero bueno, parece mentira con lo que vemos en la tele, pero como estos roles de maltratadores están apareciendo cada vez en edades más tempranas, y cómo esta sumisión también está afectando también en edades muy tempranas, ¿no? Tenemos que hacer algo con los roles del amor, en una edad además donde el amor lo es todo, ¿no? Bueno, eso también está preparado ahí con las preguntas. Y la siguiente propuesta de trabajo es un pequeño taller de escritura que se me ocurrió a raíz de haber leído también otro trabajo de Víctor Moreno, que es un especialista muy interesante en clubes de lectura, en prácticas escritas en clase, que es el de
construir una biografía, pero no a partir de datos vitales, sino a partir de las ideas importantes que los poetas o las poetas declaran en sus entrevistas, ¿no? Como hoy en día, afortunadamente, tenemos internet, podemos acceder a cualquier entrevista del autor que más nos interese, pues a raíz de un poema en donde se dé algún dato familiar, personal o vital, se puede plantear también la posibilidad de indagar en esa biografía poética del autor en cuestión, ¿no? Bueno, Begoña Abad tiene un poema titulado Antepasada, en donde habla de sus dos abuelas y cómo sus dos abuelas fueron transmitiéndole a lo largo de los años algunos valores muy buenos, otros no tan buenos, propios de la época, como algunas abuelas incidió en esos valores patriarcales y demás. Y a partir de ahí, pues cogí estas dos entrevistas, una de ellas en el diario El Obrero hace muy poquito, con motivo de la publicación de El libro de las ballenas, su último libro, La canción de las ballenas, perdón. Esta es una de las entrevistas, y luego les puse otra también para que no jugáramos solamente con el texto en Word, sino también con una entrevista y vieran la estructura de un periódico con esta, ¿no? Son de libros distintos. Begoña tiene una poética, yo le digo que la poética es la del cuento de Pulgarcito, que va echando miguitas de pan en cada uno de sus libros para que el lector vaya picando y vaya de un libro a otro, ¿no? De tal forma que la idea total de su trabajo se ve muy bien siguiendo esos itinerarios de bolitas de pan que son los poemas, ¿no? Bueno, pues esta actividad funciona verdaderamente bien. La normativa nos dice que debemos diversificar también el tipo de agrupamientos de alumnos, no solamente trabajar ellos en su banca, en su silla, sino hacer grupos. Pues se le da a cada grupo de 3 una entrevista distinta y se les pide que señalen cuáles serían las ideas vitales y poéticas más interesantes de esa entrevista. Bueno, los resultados son muy dispares, como no puede ser con estudiantes, pero a partir de las respuestas pues se puede avanzar muchísimo. También, una vez que les di las entrevistas, les puse aquí el vídeo de una presentación de Begoña en donde hablaba de muchas de las cuestiones que tienen en los dos materiales periodísticos. Bueno, esa es una de las actividades del tallercito. Luego hay otra que también funciona muy bien. Tienen la libertad de elegir 10 palabras del poema que ustedes quieran, del autor que ustedes elijan. 10 que por su forma, su sonido, su color o su luz han conmovido tu sensibilidad. Yo del primer poema del taller pues cogí esos 10 términos. Con esos 10 términos les dije que Begoña Abad había nacido en 1952 y que, según el año en el que hubieran nacido ellos, pues que escogieran sus 4 palabras más importantes. Como ven, es una actividad muy infantil. Se trata de trabajar con el texto, de familiarizarse con la poesía, para que una vez que esto está calentito, pues poder pasar a cuestiones más profundas. La actividad de los títulos poéticos también funciona bastante bien. Buscar una foto de cada uno de esos libros, una foto o de la portada o de la presentación de ese libro, aprovechando que está absolutamente todo en internet. Y luego, una vez que tenemos seleccionada la foto, pues criticar si el título del libro se ajusta bien a la portada, por qué sí y por qué no, que también da muchas sorpresas, ¿no? Otra, ¿cómo vamos? Bueno, voy a ir terminando. Otra actividad, coger, bueno, he puesto 8, pueden coger 4, 3, lo que ustedes prefieran. Versos sueltos de cualquier poema, los que ustedes prefieran. Y una vez que los tienes elegidos, se los das a los chicos con la libertad de que puedan manipularlo como buenamente quieran, con el fin de que, usando esa base, ellos puedan escribir o bien un poema, o bien una reflexión, un pensamiento, un poema en prosa, lo que quieran. Da exactamente igual. La cuestión es que
interioricen eso y hagan el esfuerzo de escribir el poema. También da resultados muy buenos, ¿eh? Cuando están acostumbrados a este tipo de tareas, es muy sorprendente para ellos y es muy gratificante para el que está enfrente. Bueno, esto de los versos dislocados, descolocados, perdón, también funciona muy bien. Cuando hemos terminado el tema de clase, es el momento en el que suelo usar esto más para relajar, ¿no? Les doy un poema desordenado. Aquí tienen ustedes el número al que corresponde cada verso para que lo vean, ¿no? Pero yo se lo doy sin ese número y ahora consiste que en grupo ordenen el poema en función de lo que digan los versos. A veces se acierta, pocas veces, y los desaciertos también dan resultados muy originales. Que piensa uno, oye, pues esto sí podría haber estado así, o fíjate cómo cambia el sentido de esta estrofa con este pequeño cambio, ¿no? Ahí lo tienen sin la numeración. Los versos piratas también es otra actividad muy sencilla, es la típica morcilla que se mete en teatro, ¿no? Pero meterla aquí. Un verso que no pertenece al poema, 1 o 2 o 3, los que ustedes decidan, con el fin de que ellos lo localicen. Y no solamente que lo localicen, sino que lo localicen y que digan por qué ese verso no está, no se ajusta a la lógica del contenido del verso en su totalidad. Es con el fin simplemente de discutir, de ver cómo cambian los sentidos, cómo cambian los significados, que es el objetivo de esta propuesta que le estoy planteando hoy aquí. El poema irrespirable, bueno, esto es simplemente darle el poema sin ningún signo de puntuación, que lo lean en voz alta sin pararse, a ver quién puede leerlo sin pararse, sin ahogarse, y a partir de ahí, pues, ir poniendo las mayúsculas, los puntos, las comas que puedan ser requeridas en el poema. Bueno, como ven, son actividades muy sencillas, muy simples y sobre todo, que es lo que no quiero que se olvide nadie aquí, son verdaderas. Están hechas, están aplicadas, están trabajadas. Insisto, con resultados a veces mejores, a veces peores, pero podemos hacer muchas cosas en el aula de secundaria, tanto en la de la ESO como en la de bachillerato. A pesar de esa normativa que tenemos encima, a pesar de los problemas, hay hueco, hay sitio y hay esperanza para la poesía. Pues muchísimas gracias por la atención, y como he acortado, para no... a lo mejor alguna preguntilla si tienen, las contestamos. No sé qué me dirán la organización, si puede haber alguna preguntilla por ahí. Sí. Sí. Para la primaria son perfectamente adaptables. La cuestión es que usted, te puedo llamar de tú, es que a mis alumnos le llamo de tú. La cuestión es que tú como profesora tengas muy claro lo que quieres conseguir con esa actividad, ¿no? Evidentemente la franja de edad del alumno va a determinar que elijas un poema con un vocabulario que sea bastante sencillo, ¿no? Pero lo que es la manipulación del texto, el juego, todo eso funciona muy bien. Víctor Moreno, del que he hablado aquí hace un par de minutos, lo dice en el prólogo de sus libros sobre escritura y lectura en el aula. Podemos aplicarlo como queramos. Somos dueños y señores del material. Tenemos que ser conscientes de a quienes tenemos delante. Esa es la verdadera programación. La programación no es cortar y pegar lo que viene en las editoriales o en los boletines, sino saber cuál es el objetivo que tú tienes como maestra y qué es lo que quieres conseguir. Y si además lo quieres conseguir de forma lúdica, te va a funcionar de maravilla. También es cierto que tienes materiales exclusivamente dedicados a niños de esa edad, ¿vale? Yo esto lo he cogido, pues para gente un poquito más mayor, ¿no? Pero los tienes y hay miles.
y que cuando tú lo prepares y tú lo hagas, tú lo disfrutes. Si tú lo disfrutas y ellos ven que tú lo disfrutas, ellos lo disfrutan. ¿Vale? A ti. Sí. A mí me parece de lo más productivo que se puede hacer con un texto. No nos podemos olvidar que cuando el texto sale del bolígrafo del autor y se publica, el texto vuela solo. Es verdad que durante muchísimo tiempo ha habido una pedagogía en la que el criterio del profesor, también en las cuestiones interpretativas, era el único, ¿no? Pero cualquier persona que lea poesía sabe que un poema puede impactar a un lector de una manera y a otro de otra. Y un elemento puede significar para un lector una cosa y para el otro la contraria, ¿no? Hombre, ahí como profesora, como maestra, docente, puedes guiarlo. Se trata de que no interpreten un disparate, pero dentro de una línea, sí, a mí me parece muy productivo que ellos discutan, porque después de la discusión, si la discusión resulta muy, muy dislocada o se va por la rama, pues ya tú lo conduces y lo llevas hacia donde lo quieres llevar, pero tienen que participar, tienen que hablar, tienen que discutir, porque así es como se crea un sentido, así es como ellos reconocen la lectura como algo social. Todos leemos en un contexto, el contexto es de todos, y hay mucha diferencia entre los niños que leen con contexto y niños sin contexto, ¿vale? Bueno, me dicen que tenemos que cortar, así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes a todas y todos. Continuamos con el Festival Internacional de Poesía y en esta tarde con un encuentro que se incorporó ya hace algunos años porque era importante que los autores de la tierra, los granadinos vinculados a Granada, tuvieran un espacio en este encuentro internacional. Siempre desde la pluralidad de voces, y son ya muchos las y los poetas por estas sesiones que están en Granada. Por eso es para el festival un placer tener hoy a 6 autores y autoras que vamos a poder escuchar a continuación. Y como vamos justitos de tiempo, ellos ya saben que tenemos el tiempo medido, en un ratito después nos trasladamos a la Alhambra, el festival vamos a estar con la poeta mexicana Laura Esquivel. Entonces, para no extendernos, voy a presentar y en el orden que los presentes van a ir leyendo ellos y ellas. Pura Fernández Segura, Antonio Caballero, Jairo García Jaramillo, Leonor Rodríguez Almendros, Mónica Doña, que aún no ha llegado y esperemos que se incorpore, y Juan Carlos Rodríguez Torres. Ellos van a leer sus poemas en ese orden, como decía, y pues con ellos les dejo. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Ahora sí. Me toca a mí romper el fuego o incendiar la tarde. Voy a empezar con un tema de Ciega Claridad, mi último libro, que se llama Temez Nosce. Tanto da si en el brillo de otros ojos o en las inquietas honduras del alma, conocerse a uno mismo es lo que importa. Al entrar a Delfos, la máxima avisaba. Después le dio la vuelta el de Tagaste, Temez Nosce, que viene a decir, tómate en serio.
En ese errático empeño aventuramos la existencia, que pasa fugaz como un declive por seguir los estoicos postulados. Es preciso abrirse en canal y a punta de cuchillo penetrar el oculto y sacar al sol esa parte insondable del ser que nos conforma. Dale pan y agua de tus labios y abre los brazos en señal de bienvenida. Si logras amarla, la vida desatenta podría ser hermosa. Voy a leer a un poema que se llama La Moabita. Desde el tiempo de los patriarcas, terminada la siega, se ha tenido por sagrado el espigueo. Solo a las mujeres muy pobres se le otorgaba el beneficio. Recoger la espiga y el grano caídos entre el rastrojo. Al atardecer, la cosecha cabía en un mandil y alcanzaba para cocer 1 o 2 panes. Yo he plantado en terreno fértil un manantial de trigo para las campesinas espigadoras que jamás tuvieron recompensa, ni la suerte de Ruth, la moabita. El siguiente poema se llama Amanuense. El amanuense ordenó poner en su epitafio algunos versos de Senengis Ring, la poeta persa. En tan honda medida le atraparon. Así rezan a pie de tierra en el pequeño cementerio de Rafeham. Fue el regreso y la partida, amor, como una tempestad estalla en aguacero y al paso destroza cosechas y labrantíos. Indemne quedó el sicomoro bajo su fronda, te busca con la última luz mi corazón y el ángel caído de la melancolía. Este es un poema que se llama Certezas especulares. Lo que tengo por cierto se podría guardar en una caja de cerillas. Nadie las echa de ver entre los útiles de avivar la lumbre. Pero ay, si se perdieran, ¿con qué íbamos a encender el fuego? No sé cómo vamos de tiempo. Este es un poema que se llama Del dolor a la alegría. Es un verso el título es un verso de José Hierro. Bendito el poeta que canta la luz que augura el nuevo día y el temblor de la rosa última que adorna la tarde de noviembre. Que alumbre versos en sazón y dulces los gustemos, y que su mano hechicera nos desvele los brillos escondidos del amor cuando se erige en gracia que todo lo sostiene y alimenta. Saludo el don de la palabra cabal, luminosa, ebria, que unge el nudo gordiano y lo deshace. De aquellos que cantan la vida y en su belleza humilde nos conmueven. En mi decir, el pálpito germina bajo el signo de Saturno, y he de encontrar la sustancia que mueva mi verso al entusiasmo, la mirada fértil, el polvo áureo que otorga al fin certeza a la esperanza. Otro poema que se llama Huerto. Un golpe seco y breve guía mi vista a la ventana. Con el rigor de un tiro preciso, un pájaro ha caído fulminado sobre la hierba. Lo sé porque la acacia ha enmudecido. Y me pregunto, ¿por qué en mi huerto, ahora que la rosaleda estaba despuntando? Y por último, voy a leer Nocturno. Oye el búho la oscuridad y espera. La lechuza vigila y escucha por si hubiera cerca un pajarillo.
La voz errante del cuco, con solo 2 notas, anuncia la primavera y evoca el ciclo del vivir humano, claro y nítido, en el hontanar de la noche. Buenas tardes. Yo escribía poesía de joven, pero bueno, lo dejé, me puse con otras cosas. Y ahora, pues, bueno, animado por amigos, por poetas, pues he publicado un libro que en torno a los 40 años empecé una reflexión personal acerca del tiempo y me usé pues, a ciertos pensadores que yo encontraba que tenían mucho que ver con mi propia experiencia. Por ejemplo, Walter Benjamin, también Gastón Bachelard. Y de ahí nació este poemario que acabo de publicar. Voy a compartir 2 poemas para empezar que tienen que ver con la figura de mi padre y la de mi madre. El texto tiene mucho que ver no con contar mi infancia, pero sí quizá con contarla desde un lugar de ahora, ¿no? Hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras recuerdo un momento en el que vino José Saramago y me llamó mucho la atención aquella entrevista que le hacía una profesora y me quedé con la idea que él decía recuperar al niño, ¿no? Pues desde ahí, de alguna manera, he escrito este poemario Herencia de la nieve. Bueno, este poema se titula El Quijote de mi niño. Para llegar hasta mi casa, subo las escaleras de 2 en 2 y toco el cielo. Subo por donde suben la política, las palabras que hieren y el perdón. Por aquí también baja la tropa de la ausencia, de los que se marcharon a buscarse la vida al barrio del Carmel. Alguna vez los niños encontramos en miradas inciertas de la gente, maletas remendadas de la guerra. Pero yo desde siempre conocí a un hombre que no quiso tirar nada por la ventana. Su amanecer siempre guardó las luces encendidas del cuarto de la biblioteca de la casa de mis primeros días. Aprendí que los libros eran un barco para refugiarse del agua rota de las dudas. Aquel hombre solo quiso la insurrección que pedía prestada en las novelas y en la austera amistad de su máquina de escribir. Mi padre fue el Quijote de sus hijos, el amparo que alzaba la cabeza del libro para hospedar a los primeros nubarrones en mi garganta, el idioma del ángel, el que atraviesa la noche y su luna. Los libros que aparecen en mi padre, los sueños que me escriben en sus cuentos de lobos, trenes y mujeres y hombres, perdidos en la tarde de nieve interminable, son las páginas que como un ladrón vienen a visitarme mientras duermo. Páginas que quedaron escritas con la voz que defendía a la gente corriente, con el tiempo calmado de quien te sienta en sus rodillas para que saltes y de 2 en 2 ates al corazón las palabras más extrañas. Este instante es el tiempo de la misericordia, el más humano de todos los tiempos, la patria de provincias donde al caer la noche el caballero de la triste figura deja cerradas todas las puertas y ventanas para que no entre nunca la hiel amarga de la incertidumbre. Bien, y el otro para mi madre. Antes del final. En esta tarde larga de verano, antes del que será nuestro último paseo, nos hemos agarrado de las manos con todas nuestras fuerzas. Tú yéndote contigo para siempre, yo
sin querer soltarte para nunca. Bien, os comparto en esta reflexión que tenía su lado teórico, pero también su lado experiencial. Como os contaba, Walter Benjamin tenía mucha importancia, y la idea y la metáfora, la imagen de la casa de Gastón Bachelard también. Este poema quizás sea de los más representativos que recogen un poco esa idea. Una casa dentro de otra casa, con dos citas, una de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y de Walter Benjamin, los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas, pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Vine hasta aquí porque me dijeron que en este lugar vivieron mis ancestros y mi niñez. Me lo dijo la vida. Cuando las razones de los 40 años se parecen a la bondad y te aprietan la mano, me comprometo a volver. Antes de que se pierdan las historias, el tiempo que las puede componer, antes de que aparezca por fin vencedor el ángel de la historia, con los ojos desorbitados y la boca abierta, y una tempestad de olvido lo empuje todo hacia el futuro, antes de que las casas viejas sean demolidas, me recomendó: atrévete a conocerte. Para cuidar de mis estrellas, para honrar los fracasos, para poner la dignidad en el sencillo abrazo de tus ojos, para imaginar que las piedras desechadas me esperan en el porvenir, vine a esta casa a la que abandoné, para saber de mi propio nombre y desasirme de las ropas de la ilusión, de los secretos que guardan bajo llave las palabras repetidas. A mis manos no le fue demasiado difícil coger sus manos, porque conmigo vivía una ausencia descuidada, echaba de menos la ternura de lo que está demasiado cerca para ser visto. Luego, la luz rara del misterio, la del ensueño de los nombres que alguna vez dije, como una huella inquietante, todo lo redimió. Bueno, el siguiente poema tiene por título A media tarde. Empieza a caer la media tarde. La luz que cae en la media tarde abriga. No queda agua estancada en el desván de los sueños. La puerta de la media tarde se abre para el que acepta cómo late su corazón. En lo que imaginé que sería vivir, no se debe ocultar ni un gramo de rencor. Por la niebla confusa de sus grietas se nos muere la vida. En las envejecidas tuberías de los recuerdos y en la fuerza trágica de la sangre que empuja en las paredes gruesas de las arterias, unos ojos cerrados con la fe que me cose al amor de la vida. Llegado a estas horas, prefiero hacer espacio en las habitaciones de mi casa para que las preguntas me lleguen por sorpresa. Preguntas del corazón que late y del corazón que reposa. Las preguntas mías de siempre para la lucha de mi media tarde con el atardecer a medias de un mundo desmundado. Bueno, para terminar, el poema que cierra el libro, que de alguna manera pues recoge mi sentir y mi compromiso conmigo y con la vida. Para mi casa sola. Porque si no me hubieras asistido en el viento con tu nieve materna, con tu frío de pobres, con tu viento paterno, con tu lluvia de hermanos, con tus tormentas para quien pregunta, estaría perdido sin poder ni buscar la boca hospitalaria de cada primavera. Porque sin el laberinto del misterio, la piedad y el amor, la intemperie y la noche, la huella de los abismos, la llaga del silencio, la canción del mendigo y el perdón,
estaría perdido sin mi frío tan dentro, sin tu amistad de siempre, para mi casa sola. Bueno, muchas gracias. Creo que se escucha, sí. Bueno, pues en mi turno, yo soy Jairo García Jaramillo y vengo también a presentar un libro. ¿Se escucha bien? Sí. No se oye, ¿no? No sé si es de aquí. Hola, ahora sí, un poquito más cerca. Comentaba, yo soy Jairo García Jaramillo y nada, comentaba que vengo a presentar también, bueno, de alguna forma una breve lectura de un libro que acaba de salir, que se llama A través de la noche, que es mi primer libro. Y bueno, digamos que el libro forma algo así como una especie de viaje interior, donde hay mucho de vacío, de inquietud, de ansiedad, pero bueno, en cierto sentido, o sea, estoy bien, tranquilo. Quiero decir que es parte también de un ejercicio literario, ¿no? Como todos los poetas, que esa palabra a mí me queda muy grande, pero bueno, mentimos, ¿no? Somos fingidores y bueno, utilizamos la voz que más nos interesa. Yo he creado un espacio en el libro que es el espacio de la noche, para hacer una especie de viaje interior, de noche interior, ¿no? Una noche oscura, no del alma, sino de la mente, quizá más profana, ¿no? Me acuerdo mucho del Garcilaso a lo divino que se hacía en el siglo XVI, como conoceréis muchos si sois estudiantes de literatura. Y a mí me parecía que era interesante hacer algo al revés, ¿no? Coger como la mística y volcarla hacia lo laico, hacia lo profano. También hay un poco de esto, ¿no? Bueno, entonces, muchos de los poemas que se narran aquí pues tienen esta cosa onírica, ¿no? Un poco pesimista, pero bueno, son también pequeñas historias, ¿no? En el sentido de que son narrativos, ¿no? En el primero de ellos, Espiral, bueno, algo así como una fábula borgiana en la que alguien va huyendo, como vaya a comprobar. Esto de explicar los poemas no es muy buena idea, pero bueno, tiene sentido, sobre todo si lo escuchas la primera vez. Una especie de fábula borgiana en la que el que huye intenta dormirse en el propio sueño para escapar, ¿no? Y el sueño se repite. Vamos allá. Está en hextasílabos también, por si a alguien le interesa esto también. Espiral. Vienes desde muy lejos, llevas los pies descalzos, avanzas por el túnel con los ojos de arena y una antorcha en la mano que dibuja en la bóveda una larguísima sombra. Hay una luz al fondo que te sirve de guía hacia el fin de la noche, pero estás tan cansado de este eterno ritual. La fuga se repite tantas veces exacta que hoy has decidido salir de la espiral y tenderte un momento en el suelo, y entonces te duermes y en el sueño vienes desde muy lejos, llevas los pies descalzos. Bueno, este sería uno de estos sueños, ¿no? Voy a leer ahora otro que se llama Nómada. Y bueno, en él parece que es un poema de pareja, ¿no? Y alguien quiere escapar o parece que escapa creyendo que está despierto, aunque en realidad vamos a descubrir enseguida que todo es confusión porque él también forma parte del sueño, ¿no? Vamos allá a ver si sale bien. Este es un poquito más largo. Se llama Nómada. Un sol negro se yergue por entre una niebla alba y mortecina. No hay nada aquí ni nadie. Mientras duermes, he dejado la casa. Llevo días intentándolo. Una larga procesión de días idénticos. No sé si vuelvo o me estoy alejando. No estoy seguro de ser yo. Llueve. La lluvia ha limpiado el camino. No hay nadie aquí ni nada. Insisto en esto para no equivocarme. Cuando te conocí, llovía en el desierto. Tú tenías estrellas por ojos y querías verlo todo. Piensa en todos esos días. Oye su brillo húmedo. No estoy seguro de que seas tú. Los días que llueve como hoy tengo más suerte. Quizá por eso busco otro camino nuevo para volver a casa. No hay nada aquí ni nadie. Un sol negro es un pozo de angustia y estoy viéndonos al fondo. No estoy seguro de que seamos nosotros.
Bueno, si avanzamos por el... Hay una famosa... Este libro está inspirado de alguna forma también en la poesía simbolista, ¿no? Y quería encontrar aquí... hay una famosa frase del poeta alemán Hölderlin, ¿no? Muy conocida, en la que dice que el hombre es un dios cuando sueña, pero es un mendigo cuando piensa. Y a mí me gustaba esta idea, pero transformada un poco a la estética de la noche del libro, ¿no? De esta noche un poco interior, ¿no? El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando despierta. El poema se llama Todo. Cruzando la vigilia, en la región del sueño, todo me pertenece, todo es mío sin límites. En los bolsillos siempre guardo lo que me encuentro, una estrella fugaz, una piedra que brilla en mitad de la tarde, un reflejo de luna en el estanque azul, o algún sonido único, como tu voz llamándome. Una estrella, un reflejo, una piedra, o tu voz que brilla fugaz y única, azul frente a la luna. Todo lo voy guardando, todo me pertenece, pero luego amanezco con las manos vacías. Bueno, leía Pura un nocturno, yo tengo aquí otro, un poemario que se llama A través de la noche, pues tenía que incluir un nocturno, ¿no? Y bueno, estoy muy feliz de leerlo aquí hoy, esta tarde, ¿no? Que dedicamos a la primavera y a la poesía. Como veis, esta, bueno, es una poesía que tiene un contenido filosófico, ¿no? También, que tiene un poco más de peso, ¿no? Y rehuye un poco la realidad cotidiana, digamos, ¿no? La experiencia cotidiana va en otra dirección, ¿no? Este nocturno es un poema sobre el olvido imposible. Nocturno. A veces, sin quererlo, pienso en ti, que me amaste, entre tanto encontrabas a alguien a quien amar en serio. Como se anda un camino para llegar a otro. Entonces me distraigo, rebusco cualquier cosa, leo un libro, miro la oscuridad detrás de la ventana, como se hace más blanca por momentos, sigo la partitura del silencio, mientras el viento esparce el frío por las ramas y un gato bordea la madrugada hacia ninguna parte. O pongo un disco simplemente y espero, sin prisa, que la música te aleje y el olvido te borre para siempre. Bueno, y uno más, creo que nos da tiempo, andamos justos, pero en esta carrera express, creo que podríamos leer, hay un poema llamado Pesadilla que encuentro. Van a ser solo unos pequeños segundos. Es un poema muy cortito que puede servir para cerrar. En el libro se incluyen 2 pesadillas, ¿no? Bueno, casi todos son sueños, pero también hay alguna pesadilla. Son sueños, digamos, razonables. Pero esta pesadilla dice así, poema breve. Está lleno también de pequeños poemas casi aforísticos. Pesadilla. Doblados en la noche, como un nido de escorpiones debajo de la almohada, buscaban comida en la basura con mis manos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace tanto que yo no pisaba Granada. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hasta llegar hoy aquí, a Granada, vienen mis pasos recorriendo un camino de siglos. Yo diría que llegué hasta aquí surcando todos los milenios. Que mi voz, hoy como un grito, es el legado de los miles de hombres y mujeres que poblaron esta tierra bendita de mis ancestros, de esta tierra misteriosa y profunda,
de esta tierra de valles y montañas que se elevan persiguiendo la infinita altura. Mis pies, como raíces clavadas hasta lo más profundo de sus entrañas, hacen que cuando piso esta tierra, toda yo víbere, que todos mis sentidos explosionen a la vez, brotando de mí un torrente de sensaciones distintas, arribando a mi memoria el rumor constante del agua brotando de la montaña, 1000 olores, 1000 colores, 1000 sabores, cantos y arrullos y el chisporroteo de la leña de encina revolucionando el silencio de la chimenea. Todo y tanto albergo dentro de mi alma. Por eso, esta tarde, vengo a cantaros, porque el verso es música. Me llamo Leonor. Este exilio interior donde me hallo, a la intemperie de los demás, sin prisas por salir, con sigilo en la huida, embriagada de libertad interior. ¿Qué es este navegar sombrío, este cuchillo que atraviesa, que fustiga, que inmola, desgranando racimos de la vida mía? Hacia dentro de mí está todo el mar, tallando en mí a modo de bruma un huracán desaforado de palabras. Dentro de mí el amor se convierte en rey y gobierna en totales latitudes. Cuando a veces las cadenas de la vida logro soltar, me redimen estas ganas de escapar, de saltar, de bailar sobre las olas, de nadar como sirena, de cantar solo silencio, de quitarme los zapatos y calzarme los del viento. A veces yo soy como la flor, empeñada en brotar de entre los riscos en una sociedad que es un desierto de murallas frías. A pesar de todo ello, yo estoy tan plena, tan llena, tan eufórica, tan ancha, mis poros de par en par y todo el mar anudado en mi garganta. Y sigo aquí, el alma de par en par y esta herida que es la vida, esculpiendo mis anhelos, y Dios tú en la otra orilla. Y hoy, cuando se esgrime como un derecho a abortar, cuando la vida parece no valer nada y millones de ángeles son asesinados antes de nacer, voy a recitar la intimidad maravillosa que existe entre el hijo y la madre con estos versos. A raíz de una frase de Tagore que preguntaba en el libro El principio de la luna nueva, ¿de dónde venía yo cuando me encontraste?, preguntó el niño a su madre, y ella, riendo y llorando, le respondió apretándolo contra su pecho, tú estabas en mi corazón con su ansia, amor mío. Cuando aún los siglos estaban mudos y el tiempo no había comenzado su andadura, yo estaba ya sembrada, madre, en el huerto de tu vida. Era seguramente como una fragancia sin color en el río de tu mente blanca y volaría ya por los prados fecundos de tus ojos, llenando tus oídos limpios de canciones. Quiero que sigas soñándome entre tus alas, madre, hasta que llegue el roce de mi existencia a tus entrañas y se encienda la plenitud en ti como una hoguera, incendiando de amor tu corazón inmenso. Espera, madre,
no me despiertes todavía. Espera, aún quiero seguir deslizándome en las profundidades de tus jardines transparentes para cortar nenúfares ignotos que adornen tu frente enamorada. Aún tengo sueño, madre, no me despiertes, y quiero permanecer desnuda solo con el abrigo mojado de tu calor constante. Espera, que aún mi estrella duerme, y no quiero que amanezca hasta que no haya llenado totalmente mi equipaje de tu esencia. ¿Cuántas veces, madre, me escondo en tu pensamiento y tú no te das cuenta? Y cuando de regreso a tu boca tú me llamas por mi nombre, yo he recorrido ya tu respiración a bordo de tus palabras. Me gusta instalarme dentro de tus labios para ser la primera en saborear tus besos perfumados. Me ocultaré en la llovizna de la tarde para mojar tu pelo ensortijado y colocaré una diadema de arco iris en tu frente diáfana. Me internaré en los rumores de tus cantos, madre, y sonará tu voz como campana florecida. De incógnito, viajaré a bordo de tu corazón alado y tú creerás que es Dios quien puebla tu geografía de mariposas. Luego el momento, ese mágico que nos sentamos a los pies de nuestra madre para escuchar sus cuentos, o cuando los escuchamos antes de irnos a dormir. Cada tarde, madre, cuando llega la hora de los cuentos, yo me siento a tus pies y dirijo mi mirada a la ventana de tus ojos. Todo el aire del otoño sale por ellos y millones y legiones de mariposas encendidas, caballos de sol, espadas invisibles, sirenas de agua enamoradas, ríos temblorosos, campanas desbocadas. Tu mente, madre, es fuente inagotable de aventuras y como un prodigio salen de tu boca bosques luminosos, brujas bondadosas, princesas de albahaca sentadas en las olas. Y yo, embelesada madre, me sumerjo en tus historias y soy en la imaginación duende, capitán, caballo, lunas, batallas y sombras. Y para finalizar, un juego, más ahora que estamos en primavera. Madre, ¿me dejarías asistir a la escuela de las flores? Me vestiría de pétalos dorados, abriría mis 100 brazos de hojas para abrazar al día. Aprendería a sellar sobre mi piel aromas infinitos. Escribiría, madre, tu nombre en las praderas. Dibujaría con bruma tu imagen en todos los jardines. Hablaría contigo en un idioma diferente que solo entenderían tú y el resto de las flores. Viajaría en el polen hasta arribar a la ladera más hermosa y llegaría a ser licenciada en fragancias y colores inauditos. El otoño mudaría de vestido mi talle primoroso y en el invierno gris dormiría en el tálamo del tronco y cuando empezaran a brotar las yemas me asomaría tímida por las ventanas de los brotes y contemplaría con gozo cómo tú, madre, esperas mi regreso. Cuando haya llegado en explosión la primavera, saldría vestida toda de color, te abrazaría de nuevo y perfumaría tu vida.
Jugaría contigo, madre, al escondite, y tú me abrazarías entre las flores, me llevarías prendida sobre tu pecho con orgullo, y nadie sabría que esa flor nueva que te adorna es tu hija en tu corazón agazapada. Gracias. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, con permiso de los técnicos de la sala, voy a bajar la pantalla del ordenador porque hay gente a la que ni siquiera veo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Torres. Yo sé que escuchar mucho rato poesía cansa a todos. Os pido un poquito de paciencia, que ya soy el último, y os voy a leer solamente 4 poemas de este libro titulado Anversos, de Editorial Nazarí, que acaba de salir, y esta es su primera lectura pública. Si os aviso que son poemas de amor, y os lo digo sin pudor y sin complejos. ¿Vale? Importante. Pastor de celosías. A veces te pintas de amarillo y siembras de ventanas las paredes. Sueltas la luz que retenías a tu espalda y me llamas por mi nombre. Y yo, que soy pastor de celosías, me aturullo y me tropiezo en los balcones y en los cuartos que me llegan como el agua. Finalmente, te descubro derramada en aquel colchón que rescatamos de la espuma. No era nada, me formulas con la mano recorriendo la almohada. Es que me aburría, y el brillo de los ojos va prendiendo poco a poco y luego estalla. El segundo poema se titula Si la risa tuviera. Si la risa tuviera color de escarcha, tul de noviembre, sal de primavera, si tuviese la risa la luz que emana la línea clara en horizonte, qué dulce el resplandor, cuánta claridad de seda. Si la risa tuviese la voz del agua, silbo de viento, clamor de enredadera, si tuviera la risa el son de un eco de tormenta, un pájaro cantor, la ola y las mareas, qué perenne el rumor, cuántas noches en vela. Si la risa tuviera el tacto del aire, cuando en la tarde refresca, si tuviera el relente del otoño y de la tierra cuando llueve, y el hielo gris y el cuarzo transparente, cuánta paz en la cueva, cuánta nieve en la sierra. Si la risa tuviese filo de espada, lengua que cabalga, mar que penetra en la garganta, qué dulce la muerte, qué placentera. Parece el tiempo. Parece el tiempo un espejo bruñido en el agua, un calor sosegado, una tarde de besos azules. Parece el tiempo un desierto de espacios cerrados, una tienda de mapas antiguos, un desván infinito y un suelo descalzo. Otra silla a mi lado esperando tu cuerpo. Parece el tiempo una espera, todo el tiempo esperando. Debe ser el tiempo una ausencia. El último poema que voy a leer lo voy a introducir un poquito, porque este libro está escrito en pandemia, como muchos, y algunos de estos poemas están escritos en pleno confinamiento. Y bueno, mi mujer es una de aquellas personas que llamábamos héroes porque eran los que trabajaban en servicios básicos. Ella trabaja en comercio, nos daba de comer y bueno, en aquella época le dimos mucha importancia. Y bueno, ella por la noche, cuando salía a las 10 de la noche, tenía que volver a casa sola por calles desiertas y eso fue muy duro y bueno, yo no sabía cómo podía
apoyarla, ¿qué podía hacer? Me sentía muy impotente y de ahí surge este poema titulado Pintar los muros con rosales. Hay veces que el tiempo me da un respiro y lo dedico a mecerme el alma en los andares. Y a veces pienso, ¿qué digo a veces?, en mesurar la carga con que la vida embiste algunos días tu lugar. Y me atrapan delirios hacedores, cambiar los aires y el color, pintar los muros con rosales, sobre todo aquellos callejones viejos que nos hacen estrechar los cuerpos en los pasos tibios y el rumor. Sí, pienso pintar rosales, de colores rojos los festivos y blancos los veranos, y de un cálido amarillo cuando calmen las palomas y los grillos. Pienso pintar rosales en la noche, para que a cada paso, en tu regreso, te detengas y te envuelvas, y te enrede la codicia por llegar, y el afán de disfrutar de cada trazo, y volverte un poco loca. Todo el camino de rosales, en las paredes de las casas y en los parques y en el suelo de los cruces y en el aire de los huecos y en el sol y en las farolas y en las puertas de los coches que se acerquen, pintar el mundo de rosales o sembrarlos o contarte a uno cada rosal que pienso para darte y llenarlos de sabores y de aromas y del tacto de mi piel, del rubor de la amapola en el invierno y de sus olas, que a veces me da el tiempo algún respiro y lo dedico a mecerme en los andares, en los tuyos, en ese vaivén pausado que recorre los lugares y se para cuando deja de latir mi corazón. Gracias.